¿Qué es un molde base? Un molde base es la representación de nuestro cuerpo. No tiene que ver con un modelo, no tiene que ver con una holgadez, un largo. Es solo la representación en plano del volumen del cuerpo. En este caso vamos a hacer una falda. ¿Sí? Nuestra falda, nuestro molde base, va a estar a la cintura y solo va a recorrer nuestro contorno. No va a representar ningún modelo en particular, solo va a recorrer nuestro contorno. ¿Qué medidas vamos a necesitar para esto? Les voy a dejar ahí a continuación la forma de tomar las medidas, porque la forma de tomar las medidas es fundamental. La diferencia entre el éxito o el fracaso de un molde puede ser tranquilamente una mala toma de medidas. Así que, medidas. Vamos a necesitar contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, y largo de la falda. En este caso vamos a trabajar con medidas inventadas, que no representan a nadie en particular. Vamos a poner un contorno de cintura de 80, un contorno de cadera de 100, una altura de cadera de 22 y un largo de falda de 50. Estas medidas no representan a nadie, solamente es a los efectos de poder desarrollar el molde que vamos a hacer. Bueno, vamos a comenzar. Cuando nosotros hacemos un molde, lo que estamos haciendo es representar las cuartas partes del cuerpo. Por ejemplo, para el delantero yo voy a hacer solo la mitad. Este va a ser mi molde. Siempre parto de un rectángulo y acá voy a desarrollar las medidas como para poder entrar, cuando me quiera poner la pollera, ahí adentro. Entonces vamos a pasar, yo lo voy a hacer chiquitito, no lo voy a hacer a escala, solamente lo voy a mostrar para que ustedes sepan cuál es el desarrollo. Estas proporciones que van a ver en este desarrollo no significan que son las que tienen que obtener ustedes en su molde, porque cada cuerpo es único. Dijimos que vamos a trabajar en un rectángulo. Vamos a tener un rectángulo para el delantero y un rectángulo para el trasero, que los vamos a trabajar en simultáneo. ¿Qué medidas va a tener este rectángulo? Si, como dije antes, yo tengo que entrar en esta falda, voy a tener que darle de ancho la medida más ancha que yo tengo, la medida más ancha, que normalmente es el ancho de cadera. Podría ser que en otras personas no, el ancho de cadera. ¿Sí? La segunda medida que voy a tener es el ancho de la cintura. Entonces, sobre esta base es que vamos a trabajar. Bueno, entonces, vamos a trabajar una línea donde vamos a apoyar todo el molde. Esta línea va a representar la línea del dobladillo, la parte baja de mi triángulo. Bien. Y vamos a subir una línea
con una escuadra, escuadrando, o sea, apoyo la parte pequeña de la escuadra en esa línea y subo una línea asegurándome que en este punto yo tengo 90 grados. Es un ángulo completamente recto, ¿sí? Bueno, de aquí para arriba voy a dar el largo de la falda deseado. El largo de la falda, en este caso convinimos que iban a ser 50 centímetros. ¿Sí? Ahora, de este punto hacia acá voy a dar la cuarta parte del contorno de cadera. Y voy a volver a repetir esa medida, cuarta parte del contorno de cadera. Así que de este lado yo voy a desarrollar el molde delantero y de este lado voy a desarrollar el molde trasero. De aquí a acá puse cuarta parte del contorno de cadera. En nuestro ejemplo son 25 centímetros. Solo en nuestro ejemplo. Lo mismo acá es la cuarta parte, desde acá hacia allá, del contorno de cadera. 25 centímetros. Voy a subir en esta división este punto a los 50 centímetros y este punto a los 50 centímetros. Siempre en ángulos de 90 grados. Y cierro mis dos rectángulos, también escuadrando con la regla para obtener todo bien escuadrado. Bien, entonces dijimos, este es el delantero y este es el trasero. Ahora voy a necesitar saber cuál es mi altura de cadera. Dijimos que la altura de cadera era 22 centímetros, así que lo vamos a marcar. Esta es una medida que es guía. De este punto hacia abajo voy con altura de cadera. Bien. Escuadro. Y trazo esta línea que es auxiliar. Repasamos. Cada rectángulo tiene el cuarto de contorno de cadera en el ancho por el largo de la falda en el alto. Esto no lo anoté acá. Este es el largo de la falda. De este punto superior hacia abajo, bajo la medida de altura de cadera y trazo una línea que atraviesa los dos rectángulos y todo está escuadrado. Bien, esta línea va a ser el centro, el lateral de mi falda. O sea que va a ser esta línea. En esa línea central que tenemos estoy representando esta línea. ¿Sí? Vamos de vuelta acá. Dijimos entonces que esta línea es el lateral de mi falda.
desde este punto, estamos en el delantero, desde este punto hacia la derecha, hacia el centro, o sea, hacia el lateral de la falda, vamos a poner la medida de 1/4 de cintura más 2. Esto es 1/4 de cintura más 2 centímetros. ¿Sí? Ahora les voy a explicar por qué este más 2. Si yo hago mi cuenta con las medidas que estaba trabajando, si tenía de cintura 80 dividido 4 me da 20, más 2, 22. Así que acá tendría 22 centímetros. En el trasero voy a hacer desde este punto hacia allá 1/4 de cintura más 3. Un cuarto de cintura más 3. ¿Por qué estoy haciendo más 2 y más 3? Nosotros estamos haciendo una representación plana de algo que es curvo. Tenemos curvas en las caderas, algunas sí, otras más, otras menos. Tenemos pancita, tenemos cola, que es un volumen. Para que este plano, cuando lo llevamos a la tela, no sea un trapo plano que no nos representa, tenemos que usar algún recurso para darle volúmenes. Estamos trabajando con telas planas y sabemos que las telas planas no tienen elasticidad. Entonces, el recurso que se usa en costura para dar volumen son las pinzas. En este caso vamos a hacer una pinza de 2 centímetros, ahora voy a explicar cómo la trabajamos, y en este caso vamos a hacer una pinza de 3 centímetros. ¿Pero qué es una pinza? Yo tengo esto, supongamos que es tela, plano totalmente, pero necesito que tenga volumen. Voy a generar una pinza no es más que un triángulo que tiene un punto de convergencia, que es este, que siempre va hacia el centro del cuerpo, y dos brazos que tienen que tener la misma medida, y esta es la amplitud, que depende de la amplitud que tenga, va a generar más o menos cantidad de espacio, de volumen en la tela plana. Si yo agarro y pliego un brazo sobre el otro y que converjan en el punto central, fíjense que inmediatamente esta tela o papel plano tiene volumen, ¿sí? Ya no es más plano, ¿sí? Estoy generando un espacio en donde puede entrar algo. Tengo un espacio, ¿se nota? Yo en este espacio puedo poner los glúteos, el busto, la panza, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer ahora en el molde de la falda para generar esos espacios. Vamos al caso del trasero. Yo al cuarto de cintura le agregué 3 centímetros. Entonces quiere decir que voy a usar estos 3 centímetros para pinza. En el centro de ese número que puse, un cuarto de cintura, voy a poner el eje de la pinza, o sea, el centro de la pinza. Acá voy a escuadrar y voy a bajar. Estándar son unos 12 centímetros que tiene el largo de la pinza. Este es el punto de convergencia que dijimos. Unos 12 centímetros. Pero eso después depende de cada cuerpo, porque nosotros estamos trabajando moldería a medida. Eso después se define cuando probamos la prenda. Pero sí tenemos que dejarla plasmada en el inicio. Entonces, más o menos 12 centímetros. Le vamos a dar
estos 3 centímetros repartidos, 1,5 centímetros para cada lado, ¿sí? 1,5 para cada lado. Y vamos a unir los brazos de la pinza con el centro de la pinza. ¿Está bien? Y ahora vamos a trabajar el delantero. En el delantero dijimos que le vamos a hacer una pinza de 2 centímetros. Por eso le agregamos 2 centímetros. Así que vamos a bajar el delantero central, o sea, acá, siempre es un poquito más bajo que el trasero, por comodidad, por anatomía, es un poquito más bajo en el delantero. Yo acá tengo mi ombligo, porque esto es la cintura. Después vamos a trabajar si la quieren abajo de la cintura, pero el molde base se trabaja a la cintura. Es un poquito más bajo, no es recto. Entonces, para que eso pase, lo que vamos a hacer es bajar, no del centro, no de este lado, sino justo, no del lateral, sino justo en el centro donde va a ir el ombligo, 1 centímetro, 1,5 centímetros, y vamos a unir, que podría ser con una curvita en vez de recto, con la marca del cuarto de contorno de cintura. Y en el centro de esta nueva cintura que tenemos es donde vamos a marcar el eje de la pinza, que en el caso delantero, después en el momento de confeccionar ya vamos a charlar, hay veces que no es necesario hacerla. Si una persona es muy chata de panza, no necesita generar este volumen. Si tiene mucha panza, va a necesitar a lo mejor una pinza más grande que 2 centímetros o hasta 2 pinzas. Lo mismo en el caso de personas que son muy anchas de cadera y muy chiquititas de cintura. A lo mejor eso que es tan grande, tanta diferencia, yo puedo alivianarlo para que este lado no tenga mucho pico, puedo alivianarlo con 2 pinzas. Pero en este caso vamos a hacer como estándar insisto, todas estas cuestiones se van a ir viendo después en la prueba de la base. Tengo una pinza de 6 centímetros que va a tener 1 centímetro a cada lado, porque yo le había agregado 2 centímetros, 1 centímetro a cada lado. ¿Sí? Bien. Y ahora yo tengo que darle la forma, si dijimos que este era el lateral, yo tengo que darle la forma, esta forma. ¿Sí? ¿Cómo hago? De una manera suave voy a unir la altura de cadera hacia el punto del cuarto de contorno de cintura de un lado y hacia el otro. Esto lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer con este lado curvo de la regla. Si yo lo coloco así, busco la curvatura que me sirve. En este caso a mí no me sirve porque es un dibujo muy pequeño. Busco la curva que me sirve y la trazo. Podría, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Ven que se ve más recta, pero porque yo estoy usando una curva mayor, no me da el ángulo. Aquí tenemos listo nuestra falda, nuestra molde base de falda. Yo ahora lo voy a recortar y vamos a trabajar cómo vamos a armar la toile. ¿Qué es la toile? Es este molde llevado a una tela cualquiera que no tiene que tener estiramiento, para que podamos probarnos y ver si este molde se adapta perfectamente a nuestro cuerpo o al cuerpo de quien le estamos haciendo este molde base. Vamos a recortarlo y armarlo. Espero que esto esté claro. ¿Sí? Que se vea bien. Vamos a recortar. Antes de terminar de cortar el molde, yo acá los separé, como ven, los separé. Quiero mostrarles cómo cortamos las pinzas, para que después al armarlo nos quede bien. Me falta cortar acá la cadera.
Y lo que voy a hacer es cierro la pinza, o sea, pliego un lado, lo superpongo sobre el otro hasta el punto, ¿sí? Hasta el punto de convergencia, y recién ahí corto la cintura. Entonces me va a quedar acá como un piquito, ¿sí? Que es lo que me permite que después no me falte tela al momento de armarlo. Lo mismo voy a hacer con este. Pero antes voy a hacer una prueba que lo tienen que hacer antes que de cortarlo. Perdón, pero se me escapó. Estoy mayor. Vamos a tomar la medida de la cadera desde la altura de cadera en el trasero. Lo miden con el centímetro así parado, recorriendo esa curva, y le tiene que dar lo mismo que en el delantero. A mí en este caso, como estoy trabajando en chiquito, me da lo mismo, pero puede y es muy habitual que no dé lo mismo. Tienen que ser lo mismo porque eso redunda en que esté bien encuadrado el molde y que después en el armado, en la tela, quede perfectamente. Entonces, voy a recortar la cadera, que ya sé que está bien. Recorto la cadera y cierro la pinza para cortar la línea de la cintura. Tengo ahí cerradita la pinza y entonces sí corto la línea de la cintura. Si acá tengo un escaloncito, rectifico para que no me quede el escalón. Y acá tengo cortada la otra. ¿Sí? Fíjense lo que yo les decía. Acá yo tengo el, dijimos, delantero. Le voy a poner base falda. Todos los moldes tenemos que ponerle nombre porque después, ahora nosotros nos acordamos, pero después cuando tenemos muchos moldes ya no sabemos cuál es cuál. Base falda, el nombre de la persona a quien pertenece, la fecha, y es que este es el delantero, base falda, el nombre de la persona, la fecha y que es el trasero. Yo les mostraba que esta es la mitad de la pollera. Vamos a cerrar las pinzas con un pedacito de cinta para que ustedes vean cómo queda y vamos a charlar de cómo cortar el toal. Cierro mi pinza. Quiero mostrarles, ¿no? Después esto lo voy a sacar porque lo voy a guardar sin cerrar. Cierro mi pinza. Cierro mi pinza, insisto, acá a mí me cuesta mucho porque estoy trabajando muy chiquito. Y si yo uno los dos laterales, fíjense que ya tengo uno los dos laterales. Acá. Y acá. Fíjense que yo tengo mi mini pollera. ¿Qué tiene? Espacio para mi cadera, a ver si las puedo mostrar. Tiene espacio para mi cadera, tiene espacio para mi abdomen, tiene espacio para mi abdomen y tiene espacio para mis glúteos. ¿Sí? Si yo la traslado al dibujito que habíamos hecho, ven que ¿sí? Este es el lateral, atrás y adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa con la tela. Bueno, ahora vamos a colocar los moldes en la tela para cortarlos para armar nuestro toal. Este es el largo de la tela y este es el ancho de la tela. Esta es la parte por donde cortaron la tela para vendérnosla. Este es el orillo
el sentido del hilo. El orillo es ese borde que tiene la tela, que viene como terminado de los dos costados, ¿sí? Entonces, en el sentido del hilo, como dice, voy a doblar la tela y en el doblez voy a apoyar el centro del molde delantero, bien en el doblez. Y después voy a marcar todo alrededor con un centímetro, que va a ser la línea de corte. Ese 1 centímetro que yo voy midiendo y marcando, apoyo la regla en 1 y voy marcando. Apoyo la regla en 1 y voy marcando todo alrededor. Bien, me faltarían ahora marcar las pinzas, porque las pinzas, como está el papel, no las estoy marcando. Entonces, con estas rueditas, que son sumamente útiles, se usa así, voy a pasar por las dos partes de la pinza reiteradamente para que marque de los dos lados de la tela. Y también voy a pasar por el borde del papel, por el borde del molde, todo alrededor. En el trasero vamos a colocarlo también en el sentido del hilo, pero separado, porque yo acá, dijimos que acá iba a llevar costura central, también le voy a dar 1 centímetro todo alrededor, le paso la ruedita por todos lados y ya tengo los moldes. Para cortar por esa línea que marqué, voy a cortar con la tijera de tela todo por esa línea que marqué. Ya podría sacar los moldes si quiero. Corto todo por acá y ya tengo para empezar a armar la pollera. Estoy en el trasero. Dejo 20 centímetros sin coser y coso el resto. Una vez que lo tengo hilvanado o cosido a máquina, voy a cerrar las pinzas. Así. ¿Cómo coso las pinzas? Tomo el centro de la pinza y voy a unir. Podría hacer acá, para que sea más fácil. Hago un doblez en este lado y hago un piquetito chiquitito. Un piquete es un cortecito chiquitito en la costura. Hago otro doblez del otro lado, hago un piquetito chiquitito en la costura. Entonces, lo que hago es, tomo el centro de la pinza, hago coincidir los piquetes y coso. Por supuesto, estoy cosiendo hacia el revés de la tela. Esta tela en particular no tiene revés ni derecho, pero yo voy a respetar siempre el que determine que es el revés, ¿sí? Coso y ya tengo mi pinza cosida. Lo mismo hago con esta pinza siguiente, lo mismo hago con las pinzas delanteras. Una vez que tengo todas las pinzas cerradas, enfrento el derecho del delantero con el derecho del trasero, hago que coincidan estas costuras laterales, o sea, enfrento el derecho del trasero con el derecho delantero, hago que coincidan las costuras laterales y coso. Y ya tengo lista mi pollera para probar. Bueno, en la próxima clase lo que vamos a hacer es elegir un modelo. Ustedes me mandan un mensaje con el modelo que eligieron, charlamos de la tela y vamos a trabajar cómo llegar desde esto que son los moldes en plano, a la pollera que ustedes desean tener. A mostrar cómo son las medidas para tomarlas para la falda. Primero me voy a poner un elástico en la cintura, en la parte más angosta del cuerpo o abajo de las costillas, ajustado para que me marque la cintura. Lo atamos y vamos a pasar a las medidas que necesitamos para la falda. Contorno de cintura. Voy a rodear toda la cintura por donde puse el elástico
y tomo la medida sin apretar ni flojo, justo el contorno. La segunda medida que vamos a tomar es el contorno de cadera. Y el contorno de cadera va a ser por la parte más saliente, de la cola, de la panza, subirlo hacia la panza, de la cola, de la panza, agarrando las partes más salientes. Si mis partes más salientes están a los costados, lo paso por los costados y también así, marcada, justa, sin flojedad ni nada. Y la tercera medida que vamos a tomar es desde la cintura hasta la altura de cadera, hasta donde pasamos el centímetro por la altura de cadera. Esa es la altura que vamos a tomar. El último, desde ese punto donde estoy, voy a tomar, seguramente van a necesitar que se los tome algo más, el largo deseado. Voy a tomar